sabéis la historia de los restos de Cervantes, que se perdieron, que si estaban, que si no estaban, que si han aparecido, que no se sabe nada, como con todo en Cervantes. Bueno, pues al que era el equivalente a Cervantes en la cultura portuguesa, que es Luis de Camões, el gran poeta de Os Lusíadas, también se perdieron sus huesos, luego se perdieron antes, pero se perdieron del todo. Sabemos que lo que quedara de sus restos se esparció debajo de donde ahora está esa calle. Porque la misma noche que murió se perdió el cadáver. Bueno, era un hombre muy pobre, Luis de Camões, más que Cervantes, y fue bueno, la historia de el que tenga curiosidad que la mire, porque hay unos paralelismos muy curiosos. De ahí esa imagen, y luego un poco este lugar, que para mí era muy importante porque, claro, al final un autor así lo tienes que seguir mucho por sus obras. Entonces hay una obra, digamos, un poco menos famosa de Cervantes, pero muy fascinante, que es la última obra que escribió después del Quijote y que la publicó ya su viuda, es una obra póstuma, que es lo que llamamos el Persiles, los trabajos de Persiles y Sigismunda. Y el Persiles me venía muy bien para enlazarlo con Portugal. ¿Por qué? Porque de alguna manera es un viaje de unos peregrinos. Nuevamente la fórmula viaje, siempre el viaje. No olvides que al final el viaje es la mejor metáfora de la vida humana. Por eso siempre los escritores recurren al viaje. El viaje es la metáfora más perfecta de la propia vida, ¿no? De la vida humana. Entonces, bueno, es una historia muy probablemente no tan redonda, no, nadie puede escribir dos obras como el Quijote, no da para eso la vida. Pero no cabe duda que es un libro interesante, un libro muy de madurez, y es la historia de unos peregrinos camino de Roma, pero que vienen del norte de Europa. Entonces el principio del libro casi es cómico, porque claro, ¿qué sabe Cervantes de Noruega, ¿no? Él habla de unas islas de Noruega donde los habitantes van con taparrabos. Imaginaros en Noruega con taparrabos, la pulmonía, ¿no? Pero bueno, pero es muy ingenuo, muy divertido. Pero, amigo, hay notas como la literatura, cuando toca de verdad tierra y cuando tiene mayor veracidad, es cuando el escritor habla de lo que conoce. Siempre ocurre, ¿no? No hay mayor fuente de inspiración que la propia experiencia para el escritor. Entonces, claro, cuanto que los protagonistas del Persiles, Periandro y Auristela, que es el nombre ficticio, porque es una trama de amoríos, además es un poco turbia, porque son dos hermanos, pero que se hacen pasar por amantes. Bueno, el libro es muy enredoso, un libraco. Cuando llegan a Lisboa para ir a Roma tienen que atravesar la península ibérica. Bueno, pues para mí lo más fascinante del libro, sin duda, es la parte entre Lisboa y Valencia, porque hay notas que Cervantes está escribiendo de los caminos y de todo lo que él vivió. Es una cosa impresionante, me encanta seguir ese recorrido. Lo he hecho. Yo he viajado de Lisboa a Madrid y de Madrid a Valencia con el Persiles en la mano y funciona casi como un libro de viajes. Claro, se mueve por lo que todos eran los caminos reales. La ventaja que tenemos, lo digo para los que os guste viajar de manera un poco fuera de las rutas trilladas, es que los famosos caminos reales de esa España, de la España anterior a los Borbones, que son los que hacen la red de carreteras que más o menos conocemos ahora, porque se modernizan los vehículos, pero la ventaja que tenemos es que la red de caminos del siglo XV, XVI y XVII está perfectamente documentada, porque entonces hubo autores que hacían el equivalente a lo que ahora sería la guía Michelin, que se llamaba los repertorios. Y si tenéis curiosidad, mirar en internet, porque está un trabajo maravilloso hecho por la Escuela de Ingenieros de Caminos, claro, creo. Mirar el repertorio de Villuga, que es de la época de Cervantes, del siglo XVI. Y claro, dice, de Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona, de Madrid a Sevilla, de Lisboa a Madrid. Por ahí iba Cervantes, no había otros caminos. Con lo cual podemos reconstruir muy bien los recorridos de Cervantes, que en muchos tramos esos caminos reales coincidían con lo que se llamaban las cañadas, que eran los caminos, como sabéis, por donde se movía Roma. Bueno, pues yo utilicé, me interesó, dije, voy a seguir el Persiles a partir de Lisboa. La Torre de Belén era el antiguo puerto de Lisboa, es donde llegaban todos los barcos y donde dice Cervantes, que además la describe con precisión, que llegaron
Persíles y Sigismunda, que en el libro se hacen con ese otro nombre. Y entonces, ¿qué camino hacen? Pues el camino que se hace de Lisboa a Madrid por el camino real, o sea, de Lisboa a Valencia. El monasterio de Guadalupe, donde paran a descansar, donde Cervantes describe y habla. Bueno, yo ya no me encontré peregrinos en el monasterio, pero me encontré japoneses, que son los peregrinos modernos, los viajeros del siglo XX y XXI. Luego es muy bonito porque al llegar a Talavera de la Reina, fijaros que estamos en la España cervantina, ¿no? Al llegar a Talavera, Cervantes dice que llegan el día de la fiesta de la Monda. Bueno, esa fiesta se sigue celebrando al día de hoy. Esto es una de las carretas de la fiesta de la Monda del año 2015, que es cuando hice el trabajo, porque se inauguró para el 16, que era el centenario, como sabéis, el cuarto centenario de la muerte del escritor. Esto que es la actual carretera de Toledo a Aranjuez y Ocaña, que yo hago muchísimo, porque yo vivo cerca de Ocaña, en un pueblo, desde hace 11 años, por culpa de este personaje, entre otras cosas, que me ha hecho enamorarme de la tierra de la Mancha. Este era el antiguo trazado del Camino Real, que ahora es la Nacional 400. Y esto es Ocaña, es una fiesta que se sigue celebrando en Semana Santa, una procesión, que se llama la de los Armados, y desfilan con armaduras del siglo XVI. Claro, lo que no son del siglo XVI ya es la alimentación, ya podéis ver que están ahí embutidos como un salchichón, que cuando se quitan la armadura están hasta sangrando, claro, unas panzas y unas lechugas que les vienen pequeñas, y como las armaduras son realmente de época. Y bueno, aquí aprovecho para hacer un giro, ya que estamos en tierra manchega, y saltaríamos un poco, siguiendo el orden de la vida de Cervantes, a sus 37 años, que es cuando se casa en Esquivias. Él se casa en un pueblo de La Sagra. La Sagra es una comarca de Toledo, entre Toledo y Madrid, que no es exactamente La Mancha, pero que desde el punto de vista geográfico es muy coincidente. En costumbres, en arquitectura, agricultura. Y este es uno de los caminos de la época y actuales de Esquivias, que es el que hemos usado en la pancarta junto con el mar, porque me gusta mucho esa idea de un Cervantes de mar y tierra, que además acaba su vida hablando del mar en Barcelona. Como veremos, este es el pueblo de Esquivias, esa casa de atrás, ese escudo, es el de los Quijada, y hay quien especula con que un Quijada, que era pariente de su mujer, que dicen que se volvió loco de leer. Bueno, todo está ahí con... Lo bonito de Cervantes es que es como su propia obra, vale para lo que nosotros queramos añadir. Y lo que sí me interesa es un poco ese mundo de la Mancha, de los rebaños, de las ventas. Esta es una venta maravillosa, la venta de Puerto Lápice. Si pasáis por Puerto Lápice yendo a Andalucía, ¿qué pasáis? Os podéis parar a comer y veréis que está anunciado un buen platillo, la venta del Puerto Lápice. Por comeros unos duelos y quebrantos, que sabéis que es el plato cervantino, que no son más que unos huevos con tocino, que ahora les ponen más cosas. Os van a soplar 80 euros cuanto que os descuidéis, y si tomáis un buen vino tenéis que dejar la visa ahí en prenda. Eso nunca fue venta ni fue nada, eso es una cosa que han hecho ahora, muy bien ambientada, en una casa manchega, para que los japoneses paren allí y estrujen la visa, nada más. Se come bien, tampoco es la bomba, pero lo fantástico y que nadie sabe, bueno, nadie sabe lo que la gente que lo ha estudiado y de la que yo he aprendido, claro, es que a 50 metros de esa falsa venta está la antigua posada de Puerto Lápice, que es esta, que todavía vive la familia, los descendientes de la familia que la regentó hasta los años 40, que es cuando desaparecen las posadas, con el desarrollo del camión y del automóvil. Las posadas tenían sentido mientras se viajaba con caballerías, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis a esta pareja fantástica, esta mujer que es Pilar, y su sobrino José Ignacio, que me recibieron me trataron como un miembro de la familia, y es la sensación de estar en un espacio verdaderamente de esa época, ¿no? Y ya luego lo vamos a ver al pasar, una venta más, que es una venta donde sabemos que Cervantes, en sus viajes de Esquivias y de Toledo a Andalucía, que hizo muchos, como luego veremos, paró con seguridad, que es se llamaba la venta de la Inés, no, la venta del alcalde, en época de Cervantes, luego se llamó a partir del 19 la venta de la Inés,
y ahora es un domicilio donde vive una familia descendientes de los últimos que le compraron la venta a los venteros en pleno Valle de Alcudia, que es un valle maravilloso al sur de Ciudad Real, que era la última parada antes de saltar la sierra. Y ahí vive esa mujer maravillosa, que es una mujer con una situación física muy difícil, pero con una cabeza muy clara, con su padre completamente aislados del mundo. Yo tengo que llamarles a Felipe y a Carmen, que se llama ella, porque tengo serias dudas que se hayan enterado de lo del confinamiento. En esta pared de enfrente, que os dejo verla tranquilos, lo que hago, como ya estamos metidos en La Mancha, es hacer un recorrido absolutamente personal y subjetivo por algunos lugares quijotescos, ¿no? En este caso, más que cervantinos, quijotescos. Empieza allí con el campo de Montiel, porque sabéis que así empieza casi el Quijote, cuando dice Cervantes que la primera salida de Don Quijote, dice que Don Quijote salió a cabalgar al amanecer por el campo de Montiel, o sea, el famoso lugar de La Mancha, no sabemos cuál es. Pasa un poco como con el nacimiento de Cervantes, pero al cubo. Todos los pueblos se lo quieren atribuir y eso es fantástico. Porque el propio Cervantes dice al final del Quijote: no he querido decir cuál es el pueblo de Alonso Quijano para que así cada pueblo se lo quiera atribuir. Igual que hizo Homero con con su patria de nacimiento, que nunca dijo de dónde era, nunca dejó por escrito de dónde era. No sabemos ni si escribió nada Homero o era solo tradición verbal, pero bueno, dice para que las 7 ciudades de Grecia se atribuyan su origen. Bueno, pues este es un poco el juego cervantino y es su genialidad, porque eso es lo que hace tan moderna la literatura de Cervantes. Él está haciendo un tipo de literatura jugando con lo que ahora se llama la metaficción, la realidad, o sea, todo lo que es la literatura más moderna, Cervantes la desarrolla y luego no se va a volver a desarrollar hasta el siglo XX prácticamente, y eso es la grandeza, ¿no?, del Quijote. Entonces, bueno, ahí tenéis esa frase: una mañana antes del día comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. O sea, que no sabemos cuál era el pueblo donde él quiso hacer nacer a su personaje, porque claro, se habla del Quijote ya con tal familiaridad que tendemos a pensar que Don Quijote existió, y Sancho Panza. No, eso es una novela, es pura, eso existió en la mente de Cervantes. Y Cervantes no es un geógrafo ni un cartógrafo, es un creador. Entonces él hace con la geografía lo que le da la gana. Y cuando le conviene, Don Quijote y Sancho Panza a caballo, un caballo viejo y un burro, desde La Mancha hasta el Ebro tardan 2 días y 2 noches. Dice, bueno, no, dice 3 días y 3 noches, y dice además muy gamberro, con sus pasos contados y por contar. Vamos a ver quién va en un caballo y un burro en 3 días desde La Mancha hasta cerca de Zaragoza. Son los guiños de un escritor, ¿no? Pero bueno, entonces el campo de Montiel sí sabemos que existe, y en esa posada que os he dicho antes y en esta otra posada, que es esa foto que me están enseñando, esa señora antigua, es la posadera de Argamasilla de Alba, que es el pueblo que la tradición quiere decir que es el pueblo de Don Quijote. Bendita tradición. Y ahí dice que está la cueva de Medrano, que es una antigua cueva donde Cervantes estuvo preso y que ahí empezó a escribir el Quijote. No hay ningún dato ni de que Cervantes estuviera en Argamasilla de Alba, menos que estuviera preso en La Mancha, que donde estuvo preso fue en Sevilla y en Andalucía, en fin. Pero es muy hermoso, ¿no? Lo que sí sabemos de esas 2 posadas es que en ellas durmió Azorín. Y Azorín, para todos los que nos interesa este tema, es un maestro, porque él a principios del siglo XX, en 1905, hizo lo que luego muchos hemos hecho entre 2005 y 2016, que es la fecha de publicación de la primera parte del Quijote y la muerte de Cervantes. Él hizo un libro, o sea, una serie de reportajes para un periódico que luego convirtió en un libro que es La Ruta de Don Quijote, para mí de los mejores libros de Azorín y para él también, por motivo del 3er centenario del Quijote y de la muerte de Cervantes. Y lo que hemos hecho nosotros 100 años después es el 4º. Pero de lo que vivió Azorín podemos rastrear más cosas. Entonces, esa señora de la foto antigua es la Jantipa o Xantipa, de la que sí habla Azorín. Esa fue la mujer que hospedó a Azorín en 1905 cuando visitó Argamasilla de Alba.
que es el que dijo que él no tenía ninguna duda de que ese era el pueblo de Don Quijote. Dice, porque este es un pueblo quijotesco. Y ya está. Y sentó cátedra y pasó San Lorenzo. Luego el mundo de las lagunas de Ruidera, luego como no, los molinos, que yo he intentado romper un poco esa imagen tópica de la Mancha, siempre con sol y todo blanco y azul. Bueno, hay muchas manchas. Y luego un poco esta Mancha más contemporánea, muy cerca de donde yo vivo, ya en la provincia de Cuenca. Y a mí lo que me fascina es que por cualquier lado que vas de la Mancha, la gente manchega, creo que aquí hay alguno, me ha parecido antes, o no sé si alguien. No sé, bueno. La gente manchega a mí me encanta, de hecho los madrileños somos bastante manchegos, lógicamente, porque es gente muy a la patarayana, muy de frente, muy como son. Entonces a mí me encanta esa familiaridad con la que tratan a Don Quijote y Sancho, son como de... O sea, esa cosa tan kitsch, que por todos lados hay Quijotes y Sancho Panzas, en los coches, pegan adhesivos en las casas, entras a un pueblo, este era el lugar de la Mancha, no sé qué, ahí esas esculturas a veces un poco horrorosas, no nos engañemos, muy naif. Y bueno, de repente en un sitio perdido del polígono industrial de Tarancón hay un restaurante y pasas por allí un día de lluvia y tiene su Quijote y su Sancho. Entonces, me apetecía mostrar un poco, y luego pues esas ventas y esos bares actuales que son donde pararía. Y aquí hay 3 citas, aparte de la de Cervantes, 2 más, que yo creo que definen muy bien, por 2 grandes cervantistas, 2 grandes filólogos, un poco el espíritu con el que hay que leer el Quijote. Por un lado, Paco Rico dice, en el Quijote el paisaje de la Mancha no se describe, sino que se hace sentir. Y es verdad, no hay grandes descripciones del paisaje, pero tú sientes el polvo, sientes el calor, el paisaje está presente en todo el libro. Dice, y luego Criado del Val, que los que tienen mucha edad lo recordarán por un programa de televisión, aquí nadie, porque yo debo ser de los mayores o el mayor, y yo era muy niño, un programa muy antiguo sobre lenguaje, pero que ha estudiado muy bien la literatura manchega en general. Y dice Criado del Val que la Mancha, dice, esa tierra sin prestigio, que es lo que más me gusta a mí del sitio donde yo vivo, que tú dices a la gente que te has ido a vivir a la Mancha y te miran como diciendo, le ha dado un aire. Porque la Mancha es ese sitio reseco que atravesamos en verano para ir a la playa. Tú eras el que me hablabas de la Mancha antes, ¿no? Entonces, claro, en la Mancha no hay nada, claro, pero en ese no haber nada cabe todo. Por eso es el mejor escenario para la imaginación, y eso lo entendió. Entonces dice, la Mancha, esa tierra sin prestigio, para los ojos prosaicos, que eso lo decía Unamuno, que la llanura, la montaña no hay que saberla ver, se admira automáticamente, igual que el mar, pero la llanura hay que saberla ver, si no ves nada. Esa tierra sin prestigio para los ojos prosaicos es el escenario escogido por Cervantes para librar la gran batalla entre idealismo y realismo. Y es verdad, eso es el Quijote, y la Mancha funciona como un escenario maravilloso, ¿no? Por un lado, esa imagen primera de Toledo, que es una ciudad tan importante en la vida de Cervantes, y he querido hacer un guiño con esta otra pequeña población rural. Claro, fijaros que esto es un sitio que se ve por la calidad de la construcción, más urbano. Esto también tiene, ¿veis? El típico aparejo toledano, la mezcla del ladrillo o bien con el revoco o con la piedra, ¿no? Esa manera de construir, que es lo que se llama el aparejo. Pero claro, si miráis luego con atención los pies de foto, las cartelas, veréis que esto efectivamente es Toledo, donde por cierto ha pasado una mujer musulmana con su hijab, con su pañuelo puesto. Pero esto, que si yo os dijera que es una aldea de la Mancha, seguiríamos adelante, es una población de Túnez, que se llama Testur, que es una población de absoluto sabor manchego. ¿Por qué? Porque a Túnez es el lugar donde en la expulsión de los moriscos españoles por parte de los reyes católicos, de Felipe III, los reyes católicos expulsaron a los judíos, es decir, expulsión que se produce en época de Cervantes y de la que Cervantes habla mucho en el Quijote, y hay moriscos protagonistas de determinados pasajes del libro. Bueno, pues Túnez es el lugar donde más moriscos españoles fueron, 150.000 de golpe. Con lo cual, toda la agricultura de Túnez, que es el país ahora mismo del Magreb, que tiene una agricultura más desarrollada, el mejor aceite de oliva, el mejor vino, pero absolutamente homologable con el europeo.
mejor que el de Marruecos, mejor por supuesto que el de Argelia, etc. Todo ese progreso ligado a la agricultura en Túnez es fruto de la llegada en el siglo XVII de los moriscos españoles, que pusieron en riego toda la zona más fértil, toda la zona norte del país, y empezaron a cultivar, al estilo de aquí, la oliva, la vid, etc., el cereal. Entonces, esta aldea de Túnez, no aldea, es una población de mediano tamaño, tendrá 3 o 4 mil habitantes, estéticamente es como pasear por un pueblo manchego, pero musulmán. De hecho, hasta la mezquita es la única mezquita de todo el Islam que en el minarete tiene un reloj. Fantástico, ¿no? Bueno, entonces ese Cervantes del que antes hemos hablado, manchego, que también pasa temporadas en Toledo, hay un momento que viaja a Andalucía. Entonces esta parte, lo que he querido reflejar son los 10-12 años que pasan en Andalucía por fin como funcionario. Porque claro, él se casa en Esquivias con Catalina, como en Toledo, él cuando se casa cree que había dado un braguetazo, y cuando ya se ha casado descubre que el padre de Catalina tiene todas las tierras hipotecadas. Siempre la vida de Cervantes bajo el signo de lo incierto. Entonces, bueno, deja a la mujer, no es que se separe, pero decide marchar a buscarse la vida y consigue un puesto como cobrador de alcabalas, que era el equivalente a los impuestos, es decir, recaudador de impuestos. Lo cual, claro, era un puesto que no era muy solicitado, porque en esa época a la gente que tenía algo no le gustaba que se lo fueran a pedir. Entonces es el que le tocó hacer todo el acopio de trigo y aceite en Andalucía para la Armada Invencible. Bueno, vivió muchas vicisitudes, que ahora vemos brevemente, pero el hecho es que entre Sevilla, Écija, que es la población donde más tiempo estuvo después de Sevilla, y el campo andaluz, el mundo de la oliva, el mundo del cereal, de la oliva y de la vid, pasó bastantes años. Y bueno, como a todo funcionario que maneje dinero español, en algún momento igual tuvo ahí la mano un poco suelta o no la tuvo. El hecho es que acabó en prisión en aquel lugar, que es Castro del Río. Sigue siendo, eso se conserva, era el antiguo calabozo del Ayuntamiento de Castro del Río, porque no acababan de cuadrar nunca las cuentas. Entre las arrobas de aceite y los dineros siempre había un pequeño desfase. El de Lampurdán, en Cataluña, frente a las costas españolas, la goleta en la que vuelve la apresan los corsarios. Y, claro, se lo llevan preso a Argel. Argel era el gran puerto corsario del Mediterráneo, controlado por los turcos. ¿Qué ocurre? Que como llevaba esas cartas de recomendación, dicen, ostras, aquí hemos pillado cacho, que diríamos ahora, este tipo es importante. Claro, pidieron un rescate por él, que eso ni toda la familia y los amigos juntos lo podían reunir nunca. Con lo cual, hasta que aquello se solucionó, vivió en Argel. Entonces he querido tomar esta fotografía de la Medina de Argel, que además actualmente es un sitio muy duro, como sabéis. Argelia es una ciudad, Argelia es un país con una presencia muy fuerte del islamismo, donde no hay prácticamente extranjeros, los que hay viven confinados, los empleados de las empresas viven en urbanizaciones cerradas, y no es fácil andar por la calle, pero bueno, a mí es una ciudad que me fascinó. Entonces, esta fotografía es exactamente, más o menos, el lugar donde Cervantes padeció cautiverio, y a los 5 años, bueno, lograron reunir dinero, bajaron por otro lado, en vista de que no, bajaron un poco el precio del rescate, lograron reunir dinero entre la madre, juró que era viuda y al marido lo tuvo escondido. Bueno, la familia Cervantes da para mucho. Y el hecho es que volvió ya por fin a España, y nada más llegar, fijaros si es una vida viajera, se encuentra con que la corte estaba en Lisboa. ¿Por qué? Porque fue la famosa guerra de Felipe II, bueno, no la guerra, sí, el conflicto con Portugal, porque al morir don Sebastián, el rey portugués sin descendencia, Felipe II optó a la corona portuguesa, con lo cual imaginaros, se juntaban los dos grandes imperios marítimos de la época, ¿no? Portugal controlaba las rutas de Oriente y Castilla controlaba las rutas de Occidente, América. Bueno, menos Brasil, que era portugués. Total, que
Cervantes, según llega a Madrid y le dicen que la corte está en Lisboa, marcha a Lisboa. Todo esto ahora lo decimos muy fácil, pero imagínate, o sea, entonces en una galera se navegaba a 3 nudos por hora. Y en mula, para que os hagáis una idea de tiempos y distancias, el viaje de Madrid a Sevilla eran mínimo 15 días de mula, con un par de paradas para descansar, bueno, un par de días de parada, porque si no te morías, claro, parando en las ventas. ¿Cómo no iba a estar ahí el Quijote? ¿Cómo no iba a estar en su cabeza germinándose ese gran libro de viajes? No olvidéis que todos los grandes libros de viajes, o sea, todos los grandes libros de la historia de la literatura, básicamente son libros de viajes, desde la Odisea y la Ilíada para acá, ¿no? Son personajes que se mueven por el mundo viviendo una serie de vicisitudes, siempre. No os he dicho nada, hay una cita ahí arriba que a mí me gusta mucho de González Cuenca, profesor cervantista y muy buen amigo ahora mismo, que dice: Don Quijote será simple y llanamente un manchego transfigurado en héroe homérico. Claro, ¿qué es Don Quijote? Don Quijote es un Ulises del siglo XVI. Es un tipo que sale a viajar y sueña con volver a su patria. Es siempre la misma historia. Bueno, pues esta imagen es de Tomar, porque las cortes las reunió Felipe II en el monasterio de Tomar, relativamente cerca de Lisboa, y ahí es donde se presentó Cervantes a ver qué le daban. Pero amigo, venía con unas cartas de recomendación de la persona que más había caído en desgracia, que era el hermanastro de Felipe II, don Juan de Austria, que de hecho se dice que Felipe II organizó la marcha de don Juan de Austria a los Países Bajos para quitárselo de encima, y allí le mataron. Por lo cual esas cartas de recomendación valían para poco, y enseguida le situamos en Nápoles, que es la fotografía de la izquierda. Son los quartieri espagnoli, los barrios españoles que se construyen en esa época en Nápoles para dar cabida, porque Nápoles era la capital de la España mediterránea, todo eso pertenecía a la corona española en ese momento. Y en Nápoles es donde estaba, digamos, de alguna manera es donde residía lo fuerte de la tropa española en el Mediterráneo, los famosos tercios españoles, y ahí es donde él aparece en esa época después de haber pasado por Roma. Me paro un poco en esta primera parte de la vida porque lo demás al final es más conocido. Y aquí hay muchos detalles que definen mucho el carácter de Cervantes. Por ejemplo, cuando él estuvo en Roma, que de ahí viene ese título que ponemos, lo primero que hizo fue intentar trabajar al servicio de un joven cardenal italiano, el cardenal Acquaviva. Un poco como criado, secretario, etc. Era un hombre de culto, de cierta cultura. Y es muy bonito porque luego en una de sus novelas más autobiográficas, de las novelas ejemplares, que es El licenciado Vidriera, que recorre Italia, un poco como la recorrió Cervantes, en un momento dado el licenciado Vidriera dice esa frase que a mí me parece brutal. Dice: yo no soy bueno para palacio porque tengo vergüenza y no sé lisonjear, no sé hacer la pelota, que diríamos ahora. Y es muy curioso porque luego en un momento dado en el Quijote, Cervantes va a decir que hay un joven que no tenga recursos por familia tiene 3 salidas en la vida. Dice: la iglesia, el poder o la milicia. O sea, servir a la iglesia, servir a los ricos o servir al ejército. Él, la iglesia parece que no le llamó mucho la atención nunca, era un hombre más bien mujeriego, etc. Probó a servir a los ricos y parece, visto lo visto, que no le interesó nada, y entonces por eso acaba en Nápoles, porque como tantos chavales en esa época, en esa edad, se enrola con 20 años en los tercios. Lo que él nos imagina, claro, lo que se le viene encima, que es que en ese momento estaba ya don Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II, preparando la batalla de Lepanto, es decir, el gran ataque para ver si de una vez le paraban los pies al Islam en el Mediterráneo. Fijaros que ha cambiado poquísimo la historia, seguimos enzarzados con el Islam en torno al Mediterráneo, bueno, pues en esa época el Islam, que en esa época se les llamaba realmente los turcos, era una potencia muy pujante en el Mediterráneo. De hecho, habían llegado hasta Viena, en un momento dado llegaron a Viena, al corazón de Europa, en Austria, y se organizó lo que se llamó la Santa Liga entre distintos estados, incluidas de alguna manera patrocinada por España, para asestar un golpe a los turcos, ¿no? Y el lugar elegido, entonces, lo que es muy curioso de
curioso de Cervantes es que todo el mundo le asocia con La Mancha, claro, por el Quijote, con Sevilla, pero toda su juventud es una juventud muy marinera. O sea, fue un gran viajero de mar y tierra, que es como se viajaba en el siglo XVI. No se había inventado la tercera opción, que era andar por el aire, ¿no? Que es la que ahora más usamos. Y así hemos acabado. Pero bueno, entonces él viajó mucho, él se enroló, como os digo, como soldado y acabó en una galera en la batalla de Lepanto. En la batalla de Lepanto, de la que siempre se sintió orgullosísimo. En todas sus obras hay alusiones al gran honor que sintió por servir a las tropas de su majestad en la batalla de Lepanto. Bueno, pues este es el lugar exacto donde se produjo la batalla, que mucha gente, y es normal, no sabemos hasta que te documentas, es difícil situar Lepanto. Bueno, mucha gente piensa que está en Turquía, no. Lepanto está en Grecia, en la boca de lo que se llama el Golfo de Corinto, que es ese gran golfo que separa el Peloponeso de lo que es todo el resto de la península, ¿no? Bueno, pues ahí, pero claro, entonces por eso esta fotografía es el lugar exacto, más o menos, donde se produjo la batalla. Pero hay otra imagen de mar, que es aquella isla, que para mí era muy curioso, porque claro, cuando me empecé a documentar, casi ningún historiador habla de ello. Solo habla un historiador, y no es español, es francés, pero probablemente sea el mejor biógrafo de Cervantes, que tuvo que ser francés, que es Jean Canavallo. Y Jean Canavallo es el único al que he leído que se fija en el detalle, que viendo un mapa lo ves enseguida, de que frente al lugar donde se produjo la batalla, pero con alcance visual, está la isla de Ítaca. Claro, me pareció un guiño maravilloso. Imaginaros a un joven poeta, porque ya había estudiado letras, había publicado sus primeros sonetos en una obra colectiva con su maestro López de Hoyos. Era un enamorado de la literatura, ya de la poesía, desde joven. Imaginaros cuando pasan por la galera y alguien dice esa isla es Ítaca, o Izaki, como dicen los griegos. Entonces, Cervantes tuvo que... ¿Cómo no se iba a acordar de Homero? Si Homero, estamos en el Renacimiento, Homero era Dios para todos estos poetas. Entonces, me parece tan bonito pensar, ¿qué pensaría ese joven que iba además enfermo, con fiebre, en la galera, cuando alguien le dijera esa isla es la isla de Ítaca? Entonces, con estas dos imágenes marinas, esto ya es un atrevimiento personal, una interpretación personal. Claro, quise incluir esa sirena que forma parte de otro retablo de marionetas que hay en el Museo del Teatro en Almagro, que es una representación de una obra de Cervantes, que es el Viaje del Parnaso, que es su única obra en verso, su gran obra en verso, que no es una obra de la misma altura. Él mismo se queja de que Dios no le quiso dar la gracia de la poesía, por eso es un narrador. Entonces, y es un teatro de marionetas maravilloso. Por eso os decía que las marionetas están muy presentes. Entonces, claro, si nosotros vemos estas imágenes de mar y vemos una sirena, ¿en qué pensamos automáticamente? En Ulises, en Homero, en la Odisea. Es un poco, eso para mí es el lenguaje de la fotografía. Crear sensaciones, crear intuiciones, crear incluso narraciones visuales a partir de elementos que son comunes para todos nosotros, ¿no? Vemos el mar, vemos una sirena, estamos automáticamente pensando todos probablemente en esto. Bueno, cae herido en Lepanto, no me voy a extender mucho porque seguro que la conocéis, la biografía de Cervantes, y recala, que antes me he referido a ella, en la isla de Sicilia. ¿Por qué Sicilia? Porque era el lugar donde llevaban a todos los heridos de los tercios españoles a recuperarse. Cervantes debía tener una naturaleza fuerte, porque con 2 tiros de arcabuz, uno en el pecho y otro en el brazo, 6 meses convaleciente, salvarse en esa época no era lo normal. Entonces, de alguna manera, debió enfrentarse, y él mismo en alguna ocasión indirectamente lo dijo, debió verle la cara a la muerte, claramente, en Sicilia. Por eso elegí para fotografiar unas danzas de unas aldeas del interior de Sicilia, danzas de origen español, como tantas cosas, ¿no? Ya sabéis que, decíamos antes, Nápoles, en lo que se llamaba el reino de Nápoles y las 2 Sicilias, que primero perteneció a la corona de Aragón y luego a la corona española hasta casi el siglo, bueno, hasta el siglo XIX, en realidad las 2 Sicilias eran Sicilia y Cerdeña, y todo el sur de la península itálica, de Italia.
Todo eso era la corona española. Y muchas de las tradiciones de Semana Santa de la isla de Sicilia tienen un origen español, en concreto la danza de la muerte y el diablo en Prizzi, que además es un pueblo de sonoridades muy a los que os guste el cine negro y claro, el honor de los Prizzi. Es que toda esa zona del interior de Sicilia es la zona de la mafia. Como ya sabéis, los españoles hemos exportado grandes cosas al mundo, ¿no? Parece que lo de la mafia en el sur de Italia y en Sicilia no debemos ser ajenos del todo, pero bueno. El hecho es que una vez que se recupera, sigue en el ejército. Eso es muy impresionante. Ahora le habrían dado una paga de por vida, pero el pobre no, mientras te sirva un brazo, tú para algo sirves. Entonces sigue en el ejército y participa en otras batallas, entre otras, aquí, en Túnez, en la toma del fuerte de la Goleta. Siempre eran las luchas de la cristiandad contra el Islam. Esa es la historia del Mediterráneo. Y este fuerte, que se sigue llamando el fuerte de Carlos V, porque fue Carlos V el primero que lo tomó, y es lo que es la Goleta ahora, que es un sitio turístico, en Túnez, junto a la ciudad de Túnez, entre Túnez y Cartago, que es una zona, fijaros que estamos en el corazón del Mediterráneo. Bueno, pues cuando ya se licencia y decide volver a casa, ya por fin, porque, bueno, ve que tampoco va a progresar mucho, y él había sido un hombre relativamente valeroso, y logró que el mismo Juan de Austria le hiciera unas cartas de recomendación. ¿Cuál era su idea? Estamos en lo mismo, entrar a trabajar al Estado y vivir tranquilo y dedicarse a escribir, que en esa época de escribir no vivían más que los autores de teatro. No clásico, es que el color lo vemos incluso antes que la forma. El color es nuestro primer acercamiento a la realidad. Cada uno, lo que pasa es que cada uno lo ve como lo ve. A mí a veces me asusta. El color. Sí, pero porque es lo que dices, para mí es muy sensible saberlo tratar. Es verdad que hay veces que es increíblemente maravilloso y vamos, y profundo. Pero fotográficamente, a ver, también habiendo crecido en un laboratorio blanco y negro aprendiendo fotografía y que aprendes lo que es luz y sombra, cuando introduces el color en el laboratorio se convierte en tan delicado todo, y además en las capas que vamos, principalmente el reproducir el color tal cual, que eso es lo complicado fotográficamente. Y lo segundo es eso, es que el mensaje final no te lo lleve. Pero a mí me daba cuenta que en los trabajos de color que hacías, a veces se distraía demasiado el color, ibas buscando el color. La verdad es que es fascinante si lo buscas. Claro. Si lo buscas... ¿Sabes lo que es muy importante con el color? Que el color, lo ha planteado ella muy bien, el color tiene que estar integrado de manera natural. Es decir, hay que huir, hay una frase muy bonita de John Berger, gran pintor y teórico de la imagen, que dice que el gran enemigo del pintor es la paleta de colores. Tú, el color, tienes que decidir con qué colores quieres trabajar, no puedes trabajar con toda la paleta, porque entonces al final son cromos, y sobre todo el color se convierte en protagonista, y tú el color lo tienes que ver sin darte cuenta. O sea, yo las buenas fotos en color, al final no me doy cuenta que estoy viendo color, porque lo que estoy viendo es luz. O sea, es un término, yo diría un poco cosificar el color. Hay que lograr que el color esté ahí, esté en las cosas, no esté añadido. Una mala fotografía en color es aquella en la que el color parece añadido. Entonces hay que intentar que el color y la luz sean lo mismo, porque la luz es el color va en la luz. Entonces la ventaja del color es que el cromatismo al final tiene una equivalencia muy clara con los sentimientos. Entonces, el tono de una imagen, el tono afectivo, me atrevería a decir, de una imagen, ahí el color es una gran ayuda para lograrlo. Mientras que las imágenes en blanco y negro son más abstractas al final. Parecen muy realistas, pero porque cada uno le ponemos el color que queremos. Esa es la gran libertad que nos da el blanco y negro. Claro, si yo fotografío en color, el color ya no te lo dejo poner a ti, te lo doy yo. Pero a la vez para mí es un recurso expresivo, añadido. Entonces es un tema, la verdad es que a mí me fascinan tanto el blanco y negro como el color. Ahora, para trabajar yo lo tengo muy claro hoy por hoy. Y desde siempre, porque ahora el color, digamos que se ha facilitado mucho con el digital, pero yo vengo de la época que había que hacer color y técnicamente era muy cabrón, por no usar otra palabra. Sí, el laboratorio... Pero bueno, pero era muy hermoso a la vez, porque eso también te educaba mucho a lo que se podía y no se podía hacer. Entonces, ¿eres partidario, siguiendo con esto,
de modificar el color en postproducción un poquito, tocar el tono o no? ¿A qué llamas modificar? Porque es que... Modificar un poco, pues eso, el tono, ¿no? Tienes un rojo que, bueno, no te gusta demasiado, lo quieres cambiar un poco, la saturación, o una foto como esta, por ejemplo, Claro, esperas el momento en el que tienes ahí no, pero sobre todo, rosa, la camiseta amarilla... pero antes según la película que llevases, y ahora según el control de blancos, como lo lleves ajustado en la cámara, esta imagen puede tener 20 tonalidades distintas. Eres tú al final, delante de tu imagen, delante de tu ordenador actualmente, el que va a decir qué color quieres que tenga. Pero yo cuando trabajaba en color en película, yo llevaba toda una serie de filtros de gelatina, porque de repente, si yo fotografiaba en una sombra, a lo mejor no quería que me quedara azulada, y sabía que yo ponía un 5 de amarillo, un 10 de amarillo delante del objetivo. O sea, lo que nos ha dado el digital es más posibilidad de control, pero es que claro, todo lo tenemos que controlar. Porque a mí me encanta cuando dicen una frase muy típica: voy a ir a Colombia, ya verás cómo es la luz de Colombia. Pues la misma que la de Albacete. Quiero decir, el sol. Porque la luz la tienes tú en tu cabeza. Yo te enseño mis fotos de Colombia y te recordarían en muchas cosas a esta. He puesto un ejemplo de Colombia, pero te digo mal. De hecho, aquí hay Argelia, hay Italia, hay La Mancha, hay Barcelona. Al final, tú eres el que elige cómo es la imagen. No somos notarios de la realidad, hay que huir de eso. Una cosa es hacer trabajo documental, que es el que a mí me gusta, pero acordaros siempre de la definición de Walker Evans: documentalismo poético. No somos notarios, no somos generadores de documentos. Hacer trabajo documental quiere decir que la imagen guarda una relación directa con la realidad. Pero en qué medida y cómo, eso depende del autor. Son trabajos de autor. Hay que salir de esa trampa. Ahí está también la trampa del hiperrealismo, ¿no? Que es copiar una foto como si fuera una foto, tal cual. Y yo he leído, pues estaba leyendo un librito de Giulio Carlo Argano, que bueno, pone al hiperrealismo por los suelos. Y hay gente, sin embargo, que hay pintores como Richard Estes, que ha hecho cuadros hiperrealistas que él cambia un poco la foto además, pero vamos, que son obras de arte realmente, no cualquier cosa. Claro, es que al final todo depende de cómo se haga, ¿no? Pero es verdad que precisamente la fotografía vino a liberar a la pintura del exceso de realismo. O sea, si no hubiera aparecido la fotografía, probablemente no habría habido impresionismo y luego no habrían llegado las vanguardias. Todo eso vino empujado porque para hacer documentos visuales ya estaba la fotografía. Pasa que a su vez la fotografía también sale de ese proceso. ¿Y no crees que puede pasar algo así ahora, por ejemplo, que hemos alcanzado esa calidad fotográfica que antes en película, pues bueno, tenía un coste, es decir, de calidad que ya había, vamos, que costaba más? Ahora que se ha alcanzado esa definición fotográfica, la posibilidad de llegar incluso a los colores que antes, por ejemplo, no podíamos, que tanta perfección hace que ahora haya tendencia a volver hacia atrás, ¿no? Como a destruir un poco esa calidad. De hecho, yo en los talleres, que sabes que doy muchos, y ya de un tiempo a esta parte más, y además cada vez me gusta más estar con gente joven y gente que empieza, te vuelves a encontrar a mucha gente joven que vuelve a trabajar con película. Me parece maravilloso. Tiene que haber sitio para... ¿Sabes qué ocurre con el digital? Que sobre todo los que nos convertimos al digital ya más maduritos, ha habido... Espero que no sea mi caso, yo he luchado para que no lo sea. Ha habido muchos conversos. Es decir, parecía que el digital obligaba a que había que aprovechar todas las posibilidades del digital, ¿no? Tú trabajas en digital buscando lo que tú... no es el caso de este trabajo que está hecho de una vez. Pero yo en muchos de mis libros, en el último ocurrido, en muchos, combino imágenes de otra época mía, o sea, imágenes hechas con película con imágenes digitales. Y en muchos casos tú no podrías distinguir cuál es digital, si no ves el pie de foto, cuál es digital y cuál es química. Porque yo cuando me pasé al digital intenté que el digital no me cambiara mi manera de mirar, no me cambiara mi mirada, no me cambiara mi estilo, mi manera de trabajar. Y bueno, y para mí eso ha sido una pelea constante. Por eso a mí no me interesa que yo esa fotografía podría tener 100 veces más luz a base de subir el asa, pero yo sigo trabajando con asas bajas y cuando hay poca luz dejo que se muevan las cosas, dejo que haya movimiento, porque ese es mi lenguaje visual. Y es un lenguaje que lo vas adquiriendo a lo largo de toda tu vida.
No me interesa a mí, no sé con qué edad me pasé al digital, con 50 años más o menos, sí, justo, 49. Yo a los 49 años no quería empezar a fotografiar de una manera completamente distinta. Claro que la herramienta te influye, pero hasta donde tú quieres que te influya. Pero además de la herramienta digital, ya del concepto de la cámara, cambiar película por sensor, concepto digital, redes sociales, la crítica que siempre ha tenido la fotografía desde el punto de vista del pasado, ¿crees que se pierde ahora cuando ese autoconsumo constante digital hace que se valore más la foto de un gatito haciendo tal que a lo mejor el contenido gráfico de algo? ¿Esa foto quién la valora más? Eso... A ver, a lo mejor me refieres al miedo que todos tenemos a que se pierda esa o se deforme. Yo no lo tengo. O sea, vamos a ver, que el mundo está cambiando, mira aquí cómo estamos. O sea, que el mundo está cambiando, eso no hace falta ser un lumbreras para darse cuenta. El mundo siempre ha cambiado. Porque tú imagínate lo que tuvo que ser para la gente de la generación, por ejemplo, del 98 española, o un poquito anterior, para un tipo como Galdós, que ahora se ha hablado mucho de él por un centenario. O sea, Galdós de joven, si quería ir a París, tardaba un mínimo de 25 días. Y en 10 años pasó a poder ir a París en 40 horas. Si eso no es cambiar. Que al final la economía está, en todo lo que has dicho hay un sustrato económico. O sea, a mí me encanta ver fotografías en pantalla. O sea, no tengo ningún problema para ver un trabajo fotográfico, que ahora lo hago mucho por el tema de los talleres, sobre soporte digital. Yo mis propias imágenes, hasta que se hace un libro o una exposición, las trabajamos básicamente, aunque hagamos copias en papel, pero básicamente en el ordenador. En un buen ordenador, en un monitor bien calibrado, se disfruta la fotografía muchísimo. O sea, la prensa digital es una manera fantástica de ver la prensa. ¿Pero tiene el mismo valor? Ahí voy. Pero el problema es que si mi trabajo para digital me lo piden gratis, entonces no me interesa. El problema es que alguien decidió, alguien no, muchos intereses que, en fin, esto nos daría para un seminario, pero algo ha pasado por lo que lo digital, todo gratis, y los autores gratis. Entonces, cuidado, no, porque tengo la costumbre de comer de mi trabajo, yo no voy a regalar mi trabajo. Haría un flaco favor no a mí y a todos los que vienen detrás. Entonces, el problema es que si libro se vende, poco o mucho, pero se vende. Las exposiciones, poco o mucho, te pagan, se producen tal. Y de repente llega el digital y todo gratis. No. O sea, a mí me encantaría hacer un libro digital de fotografía, en las condiciones en las que hago mis libros. Ahora, si el libro digital no me van a pagar por él, no. Para eso lo hago yo por mi cuenta y le doy el enlace a mis amigos. Es que el problema es que ahí se ha vendido una moto para echar abajo, bueno, muchas cosas, que es lo que está cambiando. Ese sí que es el gran cambio. Claro, por eso te decía... La desaparición de una serie de valores que son los que han constituido lo que se llamaba la clase media. Y ahora se trata de consumir mucho de muy poca, muchas cosas muy baratas. Y entonces que los que las crean de alguna manera, o llamarlo como quieras, no se puedan ganar la vida con eso. Entonces tú te tienes al final que hacer unas oposiciones al Ministerio de Hacienda y hacer tus fotos en ratos libres. No me interesa ese mundo. Me parece genial para el que de manera natural se ha hecho funcionario de Hacienda y luego es fotógrafo, por afición, fantástico. Pero tiene que haber un hueco para la gente que queremos ser fotógrafos por profesión, escritores, pintores, diseñadores, músicos. O todo eso lo vamos a volver como Cervantes, a no poderse ganar la vida con la literatura y terminar en la cárcel por ser cobrador de impuestos, porque es a donde vamos, ¿eh? No, pero hay que... Es que hay que darle una vuelta al mundo. ¿Y qué perspectiva ves tú? Porque es verdad que, a ver, tú ya como fotógrafo consagrado, con tu trayectoria... No, vamos, indiscutiblemente tienes una trayectoria que ya, vamos, estás muy reconocido. El problema es todas las nuevas generaciones que entran con todo este nuevo mundo... No, pues yo ahí hablo con mucha autoridad porque soy padre de un dibujante de cómic, ilustrador, joven, relativamente joven, para lo que ahora es ser joven, que desde el primer día a él le ha tocado ya un mundo muy distinto al mío, y desde el primer día lo he tenido muy claro.
Si quieres convertir esto en tu profesión, que es absolutamente respetable, no trabajar gratis. Y los amateurs que hacen cosas gratis, yo les pido que lo hagan porque tienen todo el derecho para dar a conocer su trabajo, pero que siempre lo hagan de manera que piensen hacer el menos daño posible a la profesión. Porque el problema de los trabajos de tipo artístico, creativo, como lo quieras llamar, es que son muy difíciles de juzgar, y más en la época de la posmodernidad, donde no casualmente hay todo un movimiento para echar abajo cualquier tipo de regla. O sea, partiendo de la base de lo que tú preguntabas antes sobre el desenfoque y el movimiento, eso lo llegas a extrapolar hasta el punto de que ya no hay reglas, todo vale. Claro, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque desde el punto de vista que te digo económico, como todo vale, todo lo puede hacer cualquiera y todo para adelante. Yo siempre pongo un ejemplo. Si queremos esa sociedad, hagámoslo del todo. Y también cuando tengas un aneurisma en el ventrículo no sé cuál de tu corazón, que te opere un aficionado. Te lo hace gratis. ¿A que entonces no lo haces? Vas al mejor médico aunque tengas que arañar los ahorros de tuyos y de tu madre y de tu novia y de tu... Claro, pues ¿por qué no lo hacemos, no? Que los médicos también amateurizamos el mundo, a ver qué tal funciona. Ahora la vacuna, nada de vacuna. Eso, los laboratorios, eso es un gasto tremendo. Cada uno que vaya probando a beber lejía, como decía Trump. Queremos ese mundo, porque con el arte, con el mundo de la cultura es lo que estamos haciendo. Encantados, ¿eh? Nos las están dando como a chinos. Y hay todo un movimiento intelectual que vive muy bien para apoyar esa visión. Por eso ahora ciertos comisarios y comisarias, ciertos personajes laterales del mundo de la cultura han adquirido tanto protagonismo, porque crean tendencia, crean opinión. O sea que ojo con toda esa filosofía de la posmodernidad, porque igual descubrimos que hay unos intereses que son mucho más prosaicos y mucho más económicos detrás.